Cierto día se encontraban en el salón de clases Paquito y su profesor de química, listos para iniciar la clase. Bueno, alumnos, dijo el profesor, el día de hoy aprenderemos sobre la oxidación y algunas de sus consecuencias químicas y biológicas. Pero para poder entender este tema tenemos que hablar de la rama de la química que estudia esto, la cual es electroquímica. El profesor se acercó a la pizarra y empezó a dibujar dibujos de átomos y electrones. Mientras lo hacía, comenzó a hablar. La electroquímica es la rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. En otras palabras, las relaciones químicas que se dan entre la interfaz de un conductor eléctrico llamado electrodo, que puede ser un metal o un semiconductor, y un conductor iónico, el electrolito, pudiendo ser una disolución en algunos casos especiales o un sodio, concluye el profesor. Los alumnos parecían un poco espaciados ese día, así que para ver si estaban poniendo atención, el profesor exclamó: una vez dicho esto, ahora sí podemos empezar. ¿Cuál era el tema? Rápidamente Paquito, que estaba concentrado en la clase, contestó: la oxidación, profesor. Ah, sí, exclamó el profesor. Es cierto. Básicamente, la oxidación es el proceso en el cual la molécula, átomo o ion pierde electrones. ¿A qué palabra le recuerda la oxidación?, volvió a preguntar a la clase. Al oxígeno, maestro, dijo Paquito, la sustancia que todos respiramos. A lo que el profesor respondió: así es, resulta que los dos están muy relacionados, ya que el elemento oxígeno tiene una propiedad tal que le gusta agarrar electrones de los otros elementos al estar en contacto con ellos. Paquito puso una cara de confundido e intentó pensar cómo entender lo que el profesor acababa de decir. Como un ladrón de juguetes, terminó diciendo Paquito. Parecido, solo que en lugar de robar juguetes, agarra electrones, y en lugar de llamarse ladrón, se llama agente oxidante, contestó el profesor. Entonces Paquito volvió a intentar reafirmar: porque oxida lo que toca. En su mayoría sí, murmuró el profesor mientras guiñaba el ojo. Paquito no se dio cuenta del gesto, ya que estaba tratando de relacionar el tema con una analogía. Pero algo no lograba sentarle bien por lo que dijo. El agente oxidante no se escucha como si fuera un buen tipo, tomando cosas sin permiso. No creo que tenga buenos amigos. Pensó el profesor, que se daba cuenta de lo que Paquito estaba haciendo. Así que para contestarle, decidió seguirle la corriente. Pues no sé si sean amigos, pero el agente oxidante normalmente se junta mucho con otro agente. Profe, interrumpió Paquito, pero si se junta con él, ¿le roba los juguetes? Electrones, Paquito, corrigió el profesor. Además, este otro agente tiene tantos juguetes que no le molesta que le quiten algunos. A este se le conoce como agente reductor. ¿Agente reductor?, exclamó Paquito. ¿Por qué agente reductor? El profesor respiró profundamente y empezó a dar su respuesta. Resulta, Paquito, que cuando una molécula, átomo o ion gana electrones, se llama oxidación, pero cuando pierde electrones se llama reducción, ya que reduce su número de electrones y por tanto su carga es negativa. Profesor, ¿nos puede dar algunos ejemplos de oxidación?, dijo una voz en el fondo. Claro, contestó el profesor. Miren, existen diferentes representaciones en la vida cotidiana sobre la oxidación. Por ejemplo, en la respiración de los seres humanos. Este es un proceso natural oxidativo, ya que al inhalar oxígeno, este al ser mayormente electronegativo y quita electrones a células, estas a su vez se alteran y dañan moléculas de ADN, aumentando las probabilidades de padecer enfermedades degenerativas, como por ejemplo presión arterial alta, artritis, Parkinson, entre otras. Se escuchó un wow al unísono en el salón de clases, seguido por un corto silencio que fue interrumpido por la pregunta de Paquito. ¿O sea que mientras estamos respirando estamos envejeciendo? En efecto, dijo el maestro, pero muy lentamente. Paquito abrió los ojos de par en par y después de un segundo de pensarlo suspiró y dijo: bueno, trataré de respirar menos. Bueno, si dejas de respirar, entonces morirás más rápido, dijo el maestro. Ay Dios, pensó Paquito. El profesor empezó a caminar hacia el centro del salón.
Otro ejemplo es la oxidación de los metales, dijo el profesor. Sí, dijo Paquito, los metales se oxidan. Clavos, latas, chatarra. Ok, dijo el maestro, pero ¿me pueden describir lo que pasa con estos? De pronto, el maestro sacó de su bolsillo un tornillo con un poco de oxidación y preguntó, por ejemplo, ¿qué pasa con el tornillo que tengo en la mano? Paquito, recordando haber visto este tipo de clavos antes en la tienda, dijo, bueno, cambió de color, antes era plateado y brillante, ahora con el paso del tiempo cambió a color marrón. Así es, contestó el profesor mientras asentía con la cabeza. Esto pasa porque el hierro está en contacto con oxígeno, que es un agente oxidante, y agua en medio ambiente con humedad. Cuanto mayor es la corrosión, mayor es el deterioro ambiental que sufre. Entonces Paquito preguntó, «Profesor, ¿se puede prevenir esto?» Sí, claro, le contestaron, con ayuda de aleaciones antioxidantes y muchas veces pintando las piezas de metal. El profesor señala la ventana y dice, «Mira, ¿ves esa reja de allá afuera?» Paquito gira su cabeza para ver dónde estaba apuntando el profesor. Sí, responde. ¿Qué tiene? Pues está de otro color, que no es el metal original, expresó el profesor. Esto le ayuda para que el ambiente no la oxide, ya que aísla el metal y previene el contacto con el oxígeno. Ya, dijo Paquito, pero tengo dudas con lo de oxidación y agente oxidante y reducción y agente reductor. Me confunde, ¿qué es qué? ¿Me podría ayudar, por favor? Son contrarios, Paquito, afirmó el maestro antes de voltearse al pizarrón y empezar a dibujar. Mira, en la reacción de un metal con oxígeno podemos decir que el oxígeno es un agente oxidante, ya que recibirá electrones del metal, causando a su vez que éste los pierda y acabe oxidado. La forma contraria de ver esta misma reacción es decir que el metal es un agente reductor, ya que cederá sus electrones al oxígeno, que lo recibirá y causará que éste acabe reducido. ¿Qué significa su carga negativa aumentó al ganar electrones? Ok, creo que ya le estoy agarrando, pensó Paquito mientras se rascaba la cabeza con su mano derecha. El profesor, que se dio cuenta, lo miró y le dijo, no te preocupes, Paquito, ya tengo pensado cómo terminaremos de resolver sus dudas. En ese momento sonó la campana. Las clases habían terminado. Todos comenzaban a guardar sus cosas y mientras el profesor borraba lo que estaba en la pizarra dijo, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Su tarea es investigar algunos ejemplos de las consecuencias de la oxidación en la vida cotidiana. Así que hoy cuando lleguen a su casa empezarán a observar a su alrededor e intentarán relacionar los temas vistos con ejemplos de lo que vimos aquí. Verán que eso les ayudará bastante. Durante el camino a casa, Paquito no hizo otra cosa más que pensar en lo que había aprendido en clase. Al llegar, vio que su padre estaba sentado en la mesa de la cocina, leyendo el periódico. Paquito pensó que era un buen momento para aclarar algunas de sus dudas para realizar la tarea. Así que se acercó a su papá y le dijo, «Hola papá, ¿cómo estás?» «Estoy muy bien, Paquito», le contestó su padre mientras doblaba su periódico. «¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué aprendiste hoy?» Murmuró Paquito. Hoy aprendí sobre la oxidación y algunas de sus consecuencias en el día a día. De hecho, tengo que investigar más ejemplos de las tareas sobre ese tema. Dijo el papá sorprendido. Pues alguna vez había escuchado sobre la oxidación de los alimentos y cómo prevenirlo refrigerándolos a menor temperatura o sumergiéndolos en agua. ¿Es la misma oxidación a la que te refieres, Paquito? Paquito, abriendo los ojos y haciendo un gesto con sus manos, sonrió y dijo, «Sí, claro, ya entiendo por qué cambian de color. Esto es un proceso de oxidación de aceites y grasas, presentes en los alimentos provocando un mal olor y sabor». El papá de Paquito no entendió completamente lo que estaba pasando, pero se sintió complacido de ver que su hijo estaba emocionado. Esa noche, justo antes de dormir, Paquito se quedó viendo el techo de su cuarto y pensó, ¡Wow! ¡Qué interesante es el mundo de la química! Es inmenso y hay muchas cosas por explorar. Con un poco de dificultad, Paquito se quedó dormido emocionado por lo que aprendía en la escuela a la mañana siguiente. Pero esa es una historia para otro día. Fin.